Eh, Esta ya sería la tercera parte del tema Conociendo mi Biblia. Amén. Y vamos a comenzar en el libro de Job. Resulta que les había comentado yo que la Biblia se dividía en 5 partes, ¿verdad? La primera parte es el Pentateuco, perdón. Y el Pentateuco fue escrito por Moisés, que ahí nos encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Y luego encontramos los 12 libros históricos, desde Josué hasta Esther, ¿verdad? Entonces, en esta hora vamos a ver la tercera y cuarta parte de lo que es el Antiguo Testamento, que son los libros poéticos y los profetas mayores. Y vamos a dejar a los profetas menores para la cuarta parte del video, ¿sí? Entonces, entre los libros poéticos tenemos al libro de Job, el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Amén. En el libro de Job, el autor es desconocido. Usted va a decir, pero hermano, no es Job el autor. Muchas veces los libros ya tienen un nombre porque él es el protagonista principal, pero no siempre significa que él lo haya escrito. Realmente puede ser que lo haya escrito Job, puede ser que lo haya escrito cualquier otra persona. Dice acá que es el libro más antiguo de la Biblia. Yo quiero aclarar eso, porque el que diga que es el libro más antiguo no quiere decir que puede ser el escribió del primero, que se haya escrito antes del Génesis. Lo que sucede es que en lo que se ha descubierto arqueológicamente, los papiros más antiguos son los del libro de Job. Pero esto puede hacer que sea porque los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, esos libros tal vez eran copias de los originales. Entonces quiere decir que los originales en algún momento se destruyeron y quedaron las copias. Y por eso es de que este libro es más viejito, por decirlo así, que los demás. Ahora, no quiere decir que se haya escrito de primero, ¿entienden? Definitivamente, el que se escribió de primero fue el Pentateuco, porque con eso fue con que se guió Josué. Fue lo que se guiaron todos. Entonces no pudo haber sido antes que esto, ¿va? Trata sobre el sufrimiento y la aflicción de un hijo de Dios. Habla sobre dos personajes espirituales, que es Dios y Satanás, y varios personajes humanos, que es Job y sus amigos, y la familia de Job, ¿verdad? Ahí en la ilustración yo puse a Job lleno de llagas, y dice ahí la durísima prueba de Job. Yo sé que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero nos ponemos a pensar realmente la situación que pasaron esas personas. Realmente, imagínense, si usted y yo muchas veces hemos sufrido con la pérdida de un ser querido, imagínense la pérdida de un hijo. Y Job en un solo día perdió a sus 7 hijos y a sus 3 hijas. Y todo lo que tenía, imagínense eso. Y él, en vez de tener un reclamo ante Dios, tuvo una alabanza en sus labios hacia Dios. Y luego de eso, bueno, el enemigo siguió diciéndole al Señor, bueno, pero es que mientras él esté bien físicamente, no te va a reclamar nada, porque él seguía siendo fiel a Dios. Y es cuando Dios le dice, bueno, su piel y todo está en tus manos, pero su vida no la puedes tocar. Usted tiene que saber que aunque a usted a veces esté pasando duras pruebas, el que tiene control de su vida es Dios. Amén. Él es el que decide cuándo se va y cuándo se viene cada día, ¿verdad? Entonces, en Job 1:21 encontramos esa alabanza, porque él dice en Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Imagínense. Nosotros tenemos que entender algo en esta vida, es que somos peregrinos. ¿Va? Somos peregrinos, estamos de paso y obviamente amamos a nuestra familia, amamos a nuestros seres queridos, pero tenemos que saber que tarde o temprano nos vamos a ir. Y así como venimos, así nos vamos a ir. Solitos venimos, solitos vamos a ir. Entonces, ahí es donde que es lo importante que estamos haciendo nosotros para lo que está por venir. Porque nadie tiene la vida comprada. En algún momento podemos dejar este mundo. Es importante saber a dónde vamos. Si vamos a una condenación eterna o vamos al reino de Dios, ¿verdad? Entonces es importante saber eso. De ahí sigue el libro de Salmos, tiene varios autores, pues eso no sabían, no es solamente David.
David en una parte, realmente la mayor parte, un recopilador se divide en 5 partes, del Salmo 1 al 41 es una parte, del 42 al 72 es otra parte, del 73 al 89 otra parte, del 90 al 106 la otra parte, y del 107 al 150 la otra parte. Y usted me va a preguntar, hermano Cristian, ¿y quién lo dividió así? Pues los rabinos judíos. Ellos tenían separados esos, y al final de cada libro existe una alabanza. De cada una de estas partes existe una alabanza. Usted sabe que los salmos muchos son alabanzas del escritor hacia Dios, y alabanzas inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, algo que me gusta a mí como Cristian Monterroso, es lo que dice en Salmo 109, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Entonces yo ahí puse una lámpara sobre una Biblia, porque realmente si usted quiere aprender a caminar bien en esta vida, la mejor lámpara es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo escogí como versículo para compartir con ustedes, escogí el Salmo 110, verso 1. En Salmo 110, verso 1, existe otra cristofanía. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estaba escribiendo el rey David y dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Qué Señor? Jehová dijo a mi Señor. Se estaba refiriendo del rey de Jesucristo, el rey de reyes. O sea, él ya estaba dando una profecía que cuando Jesucristo iba a ser resucitado, se iba a sentar a la diestra de Dios, y que todos sus enemigos van a estar al estrado de sus pies. El primer enemigo que fue derrotado fue la muerte, porque la muerte tenía cautivo a las personas, pero él la venció, para que usted y yo la venzamos también en el nombre de Jesús. Bueno, ahí sigue el libro de Proverbios. Se le atribuyen al rey Salomón. Son compilaciones de principios morales y religiosos que dan como resultado una vida sabia. Es un libro especial para jóvenes. Realmente jóvenes, si ustedes quieren adquirir sabiduría, recuérdense que Salomón le dijo al Señor, dame ahora sabiduría y conocimiento para gobernar este pueblo. Y Salomón compartió toda esa sabiduría por medio del libro de Proverbios. Cabe resaltar que no solamente es Salomón, también hay otras personas que escribieron los proverbios. Por ejemplo, al final lo escribe, creo que es el rey Agur, escribe el proverbio ese que dice, Señor, no me dé riquezas, para que yo no me aparte de ti, blasfeme tu nombre, tampoco me des pobreza, para que no vaya y robe. Pero realmente eso significa que mi relación de Dios depende de mi economía, y eso estaría mal. O sea, hay que tener en cuenta que la palabra de Dios, hay palabras que son pensamientos del ser humano, y hay palabras que realmente es palabra de Dios, ¿verdad? Usted no puede tomar todo como si fuera así como está escrito, porque entonces yo le enseñaría muchos versículos que se puede entender a eso. Por eso es que los mormones se bautizan por los muertos, porque Pablo le decía a los de Corinto, y de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Entonces ellos agarraron ese versículo como quien dice, a los de la iglesia se bautizaban por los muertos. Eso lo encuentra usted en 1 Corintios capítulo 15. Pero hay que ver todo el contexto. Entonces, el rey Agur era una persona que tal vez al tener riquezas, tal vez se iba a apartar de Dios, o al tener pobreza se iba a apartar de Dios. Pero hay ejemplos de gente rica y gente pobre que fueron fieles a Dios, no importando su estado. Pablo decía, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. O sea, un verdadero cristiano debe aprender a vivir en todos. Ahora bien, la palabra de Dios dice que si mi ojo cae, derecho es ocasión de caer, sácalo y se fuera de ti. Hay muchas veces que Dios sabe que tal vez con riqueza nos vamos a desviar, entonces mejor nos tiene como estamos, ¿verdad? Y tal vez con pobreza también vamos a hacer cosas indebidas, entonces nos tiene con un trabajito ahí, aunque esté ganando algo, pero nos tiene ahí. Eso es bien importante. La Biblia dice que Abraham era riquísimo, pero Abraham fue alguien que le creyó a Dios. Aleluya. ¿Verdad? Y cuando fue a recuperar todo aquello, lo primero que hizo fue dar el diezmo de todo a Melquisedec. Entonces, eso significa que él ponía en primer lugar a Dios, aún cuando tenía abundancia. Y ahí está el ejemplo de Lázaro. Lázaro era un hombre extremadamente pobre, que también tenía llagas y le lamían los perros las llagas, pero él en ningún momento entró a robar a la casa del rico.
Y aunque sufrió en esta vida, en él se cumplió aquella bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Porque dice la palabra de Dios que cuando él llegó al seno de Abraham, él estaba siendo consolado. Entonces Dios nos va a consolar en aquel tiempo si eso estamos sufriendo en esta vida. Ahí le puse una ilustración de unas hormiguitas trabajando, porque una de las cosas que decía el proverbista decía a los que eran holgazanes, por decirlo así, mira las hormigas, que no tienen capitán, no tienen quien las gobierne, y miren cómo trabajan. Ustedes no sé si algún día se han puesto a ver cómo trabajan las hormigas. Y mira, por ejemplo, que llevan una cucaracha, casi en ellas, entre todos se la llevan. Se colaboran entre ellos. Entonces las hormigas eran un ejemplo que ponía el proverbista. Entonces nosotros, si nosotros unidos trabajamos, hermanos, para la obra de Dios, veremos grandes cosas, ¿verdad? Entonces, y como repito, tienen grandes consejos esos y consejos que están en nuestra propia naturaleza. Sin embargo, el proverbio que yo puse es el siguiente. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Mi hermano, usted no quiere ser una persona simple. No crea todo lo que le digan. Aún así se ponga aquí al frente el hermano Cristian o cualquier predicador. Miren si las cosas que le están enseñando están de acuerdo a la palabra de Dios. No diga amén aunque esté utilizando un versículo la persona. Recuérdense que el diablo para tentar a Jesús usó un versículo y lo estaba malinterpretando. Entonces tenemos que ver que también está escrito, como le dijo Jesús, también está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, este versículo me gusta mucho porque un cristiano no tiene que creer a todo lo que está. Ahí en Facebook, si usted mira ahí en Facebook, hace poco me estaba comentando un amigo, usted ya sabe que cambiaron los 10 mandamientos, que los líderes religiosos de varias religiones se juntaron y se fueron al monte Sinaí. Yo le dije, esas son puras mentiras, usted, ¿cómo? Miren, cuando hagan algo, las cosas ya cambiaron sin necesidad que haga eso. Usted le dice la verdad a alguien que el homosexualismo es una abominación delante de Dios y ya lo tratan de homofóbico. Hoy decir la verdad es malo para la gente y decir lo malo es bueno para ellos. Ya todo está cambiando. No es necesario que cambien, que hagan una gran cuestión ahí, pero no es eso el punto que yo quiero llegar. Es que no tenemos que creer a todo lo que nos dicen. Dice, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Y por qué dije eso? Porque en este mundo estamos en tinieblas. ¿Y qué necesita usted para ver sus pasos si va en tinieblas? ¿Qué necesita usted? Por ejemplo, supongamos que van a abrir la iglesia y la iglesia está de noche. ¿Qué necesita hacer, hermana Susi, para poder entrar a la iglesia y no tropezarse con las sillas? La lámpara, la luz. La luz. ¿Y quién es la luz? La palabra de Dios. Por eso es que lo relaciono con lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Usted quiere ver bien sus pasos para no tropezarse y no caerse. Mire si lo que le dicen está de acuerdo a la palabra de Dios. Si no, no lo reciba, no lo crea, ¿verdad? Tiene que aprender a vivir de esa manera. Eclesiastés menciona el predicador realmente era Salomón también. Salomón, dice el autor del rey Salomón, narra sus experiencias en la búsqueda del verdadero sentido de la vida, que está en Dios. A pesar de las contradicciones que él veía en la sociedad, da un enfoque, filosófico, espiritual a la vida. Pero él habla mucho de vanidad, que todo es vanidad. Realmente, supongamos, mucha gente se centra en el estudio, se centra en el trabajo, y está bien. Pues hay que saber que lo más importante es Dios. De nada me sirve a mí graduarme de ingeniero y sacar una maestría, hacer un montón de cosas, si pierdo mi vida eterna. Así es. De nada me sirve hacer un montón de casas si pierdo mi vida eterna. ¿Verdad? Entonces, todo es vanidad. No quiere decir que yo no trabaje, no quiere decir que yo no estudie, pero tengo que saber que sobre todo, para Dios. Por eso que yo ahí puse una ilustración para los que han visto aquella película que se llama Up, de aquel ancianito que tiene una casa voladora que va así con globos. Me gusta mucho eso porque él cuando se enamora de la muchachita llegan a viejitos y hasta que ella fallece, va. Pero, ¿por qué puse eso? Porque en ese libro dice que dos son mejor que uno, ¿verdad? Cuando la pareja está de acuerdo, hay bendición. Si uno se cae, el otro lo levanta.
Aunque muchas veces el enemigo puede utilizar a nuestra pareja para en vez de levantarnos, señalarnos, como pasó con Job, por ejemplo, ¿verdad? Pero tenemos que saber que es el enemigo que quiere destruir ese matrimonio, ¿verdad? Y tenemos que seguir adelante. Entonces, en Eclesiastés 12:13, es a lo que yo llegaba. Eclesiastés 12:13 dice el predicador: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿sí? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Pero para guardar sus mandamientos tengo que conocerlos, ¿verdad? Tengo que leer la Biblia, ¿verdad? Luego tenemos el libro Cantares, que es conocido como Cantar de los Cantares. Autor, el rey Salomón, narra lo que probablemente fue la experiencia del rey al enamorarse de la Sulamita, que fue una de sus mujeres, ¿verdad? Es comúnmente aceptado como un canto de amor y generalmente se aplica a la relación de Dios con su pueblo en todos los tiempos, a la relación de Dios con su iglesia. Recuerden que la iglesia viene siendo esa mujer que se va a casar con el esposo, que sería Jesucristo. Entonces se asimila mucho eso, el amor que se tenía esa pareja se asimila mucho al amor que tuvo Jesucristo por la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. ¿Me entienden? Pero también enseña otra cosa, que yo como cristiano está bien que le cante a mi esposa, una vez no la ponga antes que Dios, ¿verdad? Ahí hay cantos, por ejemplo, yo sé que muchos conocen a Rabito, que es el más antiguo de todos, que le canta a su esposa. Entonces, está bien que uno, inclusive él alababa la belleza de su esposa. Entonces, usted puede alabar a su papá, a su mamá, a sus hijos. Si su hijo salió bien, mira, que era espíritu. Ahí le está dando una alabanza. Lo que usted no puede compartir es la adoración. La adoración es solamente a Dios. Solamente a Dios. Muy bien. Ahí puse, pues, un mar, porque dice, hay un versículo que dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ¿verdad? Y le quiero decir algo: los muchos problemas no podrán apagar el amor que Dios tiene por usted. Mire, yo le voy a decir algo, escuchen, por mucho que usted le falle, no le va a apagar el amor que Dios tiene por usted. Dios siempre lo va a querer levantar y restituir para que usted sea lo que Dios quiere que sea, ¿verdad? Entonces, cuando usted le vaya a Dios, no se aleje de Dios. Búsquele, porque Él lo sigue amando. Y Él va a querer limpiarlo y restaurarlo para hacerlo en usted el propósito que Él tiene. Muy bien, entonces ese fue el versículo que yo escogí, Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Miren que yo eso casi no lo entiendo, les voy a decir eso. Pero lo que sí entiendo es que las muchas aguas no apagarán el amor. De que por mucho que nosotros hagamos, imagínense Pedro. Pedro estuvo ahí cuando Jesucristo dijo que el que me negara ante los hombres, yo lo negaré ante Dios. Y Pedro lo negó 3 veces. Y aún así Jesús lo fue a buscar. Por eso eso que me digan a mí que si alguien ya no viene a la iglesia, ignórenlo. Eso es antibíblico 100%. Si usted ama a su prójimo, lo va a ir a buscar así. Mira, ¿por qué lo está siguiendo? Si comienza a hablar mal de un hermano, sí, pero está siguiendo por Jesús, no está siguiendo por el hermano, ¿va? Todos aquí vamos por Jesús. De repente yo lo estoy hablando y de repente alguien me hace algo y yo tengo que seguir viviendo por Jesús porque quiero servir a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, también que nos perdonemos y que aceptemos nuestros errores. Yo le puedo fallar a usted, por ejemplo. Yo tengo que aceptar y pedirle perdón. Y usted, en tal caso, perdonarme si así fuera, ¿verdad? Pero la cuestión está que el amor de Dios nunca se va a pagar por usted. Luego de esto, y con esto, estas son las únicas 2 partes que voy a avanzar el día de hoy en esta tercera parte. En la cuarta parte vamos a dejar los profetas menores. Están los profetas mayores. Cuando usted le pregunta ¿cuántos profetas mayores hay? Usted diga 4. Pero hay 5 libros. ¿Pero por qué? Porque Jeremías escribió 2. Escribió el nombre que lleva su nombre, que es Jeremías, y el nombre, y el otro libro que es Lamentaciones de Jeremías. Puede que son 5 libros, pero son 4 profetas. ¿Quiénes son estos profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas. Isaías
¿Qué significa Isaías? Significa salvación viene de Jehová. Imagínense qué nombre está. Pero usted le pone a su hijo, por ejemplo, yo tengo un hijo y le pongo Cristian Isaías. Estoy poniendo que Cristian, salvación viene de Jehová. Esa es su interpretación. El autor es Isaías, hijo de Amós. Usted conoce que había un profeta llamado Amós, era el papá de Isaías. Es el libro más citado de todo el Nuevo Testamento. Es el que más citaban la iglesia para evangelizar. El profeta tuvo un ministerio de más de 40 años. Es considerado el más grande profeta del Antiguo Testamento. Sin embargo, él no estuvo en la investidura de Jesucristo, estuvo Elías y Moisés. Yo consideraría que sería el tercero, ¿va? Pero imagínense, el libro se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 39 es una exhortación. Y del capítulo 40 al capítulo 66 es una consolación para el pueblo de Israel. Las más grandes visiones de Jesucristo se dan en este libro. Ahí le pongo yo una visión que tuvo Isaías. La pueden encontrar usted en Isaías capítulo 6, donde él dice que vi al Señor, a Jehová de los ejércitos. O sea, recuerda usted que en un momento yo le dije que a Dios nadie le puede ver y que Dios tiene respuesta. Mire, si usted quiere buscar respuestas en la palabra de Dios y le pide sabiduría a Dios en primer lugar, las va a encontrar. Dios le va a poner a las personas indicadas y le va a dar sabiduría para entender su palabra. Entonces, en Isaías capítulo 44, verso 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Escúcheme bien lo que dice este versículo. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos Jehová están mencionando? Dos. Una vez los testigos de Jehová me quisieron como ellos, lo primero que le preguntan a la gente es, ¿cuál es el nombre de Dios? Salud. Y la gente dice Jesús, va, porque Jesús es Dios, va. Pero le dicen, usted sabe que ese no es el nombre de Dios, sino que el nombre de Dios es Jehová, por eso se llama testigo de Jehová. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no consideran que Jesucristo sea Dios. Para ellos Jesús no es Dios. Entonces yo les dije, léanme este versículo. Y hasta en la Biblia, léanme. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos. ¿Por qué habla de los Jehová? A Jesús le llaman Jehová. Entonces ellos dicen, no, es que ahí está diciendo, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, refiriéndose al pueblo. ¿Qué era el Redentor del pueblo? Discúlpeme, si usted leyera la Biblia, se daría cuenta que en la Biblia Dios jamás trata de usted a su pueblo. Siempre lo trata de tú. Tanta confianza nos quiere tener Dios que nos, mira que te mando. No digo, mire que le mando, no, mira que te mando que te esfuerces, porque Él siempre trata de tú a sus hijos. Porque quiere tener una verdadera relación con sus hijos, entonces no hallaba por dónde irse. Pero miren lo que está diciendo aquí, así dice Jehová, Rey de Israel, ese es el Padre, y su Redentor. ¿Quién es su Redentor, hermano? ¿Quién lo redimió a usted de todos sus pecados? Jesucristo. Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando usted en la Biblia mira, Jehová de los ejércitos está refiriendo a Jesucristo, porque Él es el capitán del ejército de Dios. Pero miren cómo se expresa. Hablan dos, pero miren cómo se expresa. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Son dos, pero se expresa como uno. Porque los dos son uno. Entonces, ¿a quién vio realmente Isaías en el capítulo 6? Estaba viendo al Hijo. Porque al Padre nadie le ha visto. ¿Me entienden? Entonces, la palabra de Dios es tan importante. Fíjense que yo tengo mucho esto marcado de toda la doctrina sobre ver a Dios. Y un día voy a hablar de eso. Porque yo en un momento fui mormón. Y resulta que José Smith dice que cuando él estaba buscando la verdad se le apareció el Padre y el Hijo. Y adivinen qué es lo que pasa. Que Dios le ha dado permiso al enemigo de engañar a la gente. Por eso que ellos andan un montón ahí engañando y hasta haciendo milagros engañosos. Pero le dice, vas a cometer errores para que los que lean la palabra de Dios, los que me hayan pedido sabiduría, se den cuenta cuando soy yo y cuando no soy yo. Porque les repito, allá en 2 Corintios dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Usted no cree que Satanás se va a presentar a usted con cachos y cola para asustarlo? No. Si es posible, él se va a hacer pasar por Dios, como lo hizo con José Smith. Así es. Porque si realmente era Dios el que se le apareció a José Smith, entonces nosotros debíamos de irnos a la iglesia mormona. Yo le dije al Señor, Señor, dame sabiduría para entender tu palabra, porque si la iglesia mormona es la iglesia verdadera, yo ahí estaré.
Y Dios me dio a entender que el Padre nadie podía ver. Y ya cuando miremos ese tema va a ver qué interesante. Y entonces a quien realmente vio pues el mismo fue el Padre. El enemigo lo engañó. Él quería buscar la verdad y Dios dejó ese hermoso libro que usted tiene en sus manos para encontrar la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y él también dijo en Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dan testimonio de la verdad. Entonces ahí hay que buscar la verdad. Bueno, Jeremías se le conoce como el profeta, lloró porque las lamentaciones de Jeremías realmente son lamentaciones, prácticamente el profeta lloraba, pero no lloró porque con una cosita que le hicieran lo hacían llorar, sino que él lloraba por el pueblo de Dios. Amaba tanto al pueblo de Dios. Yo estoy seguro que hay hermanas acá y en algunas otras congregaciones, y cuando miran que un hermanito no está lleno, yo les aseguro que claman por ese hermano y hasta lloran por ese hermano porque aman al pueblo de Dios. ¿Verdad? Entonces dice: profetizó previo a la cautividad de Judá, nunca vio convertido a su mensaje. Imagínense, hermano, a veces nosotros nos enojamos que predicamos y tal vez la gente no entiende. Y pobre Jeremías predicó un montón y nunca lo entendieron. Nunca la gente se convirtió. ¿Sabe por qué se va a enojar usted? Usted predique ahí, que Dios se encargue de convertir los corazones, ¿verdad? Estuvo envilletado y encarcelado, rechazado por su familia. Entonces, no que en su casa, te subiste a la iglesia, ahora mirás quién te da de cenar. Pues tenga pena. No solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que salga de la boca de Dios. Y dice: vecinos y amigos, ni los vecinos ni los amigos lo que digan, imagínense. Pero él amaba al pueblo de Dios. Y por último fue llevado cautivo a Egipto. Él predijo los 70 años de cautiverio judío en Babilonia. Fue contemporáneo. La palabra contemporáneo quiere decir que fue de la misma época. ¿Me entienden? De Nahum, Sofonías, Habacuc, Ezequiel y Daniel. O sea, ellos fueron de la misma época. Es como cuando usted tiene a sus amigos: con ellos crecimos juntos. Es exactamente lo mismo. Dice: el libro narra profecías sobre la cautividad con descripciones muy gráficas. Hay una profecía, por eso puse ahí en la ilustración a un alfarero, donde él dice que Dios es el alfarero, nosotros somos como vasijas de barro. Y yo le digo una cosa: cuando la vasija se quiebra, cuando la vasija no le sale bien al alfarero, el alfarero la deshace, pero la vuelve a hacer. Entonces, por mucho que usted se quiebre, por mucho que usted esté mal, Dios lo va a quebrantar. Hasta hay un canto que dice: tú el alfarero, yo el barro soy. Porque el que inició ese canto entendió cómo es Dios con nosotros. Él nos va a restaurar, Él nos va a volver, incluso hasta ser mejor que como estábamos antes, ¿verdad? Ese es el alfarero que tenemos. Y Jeremías capítulo 15, verso 19, que es una de mis citas preferidas, dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Esto es para ustedes, hermanos. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás con mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Muchos de acá, principalmente los jóvenes, quieren ver convertidos a sus amigos. Quieren ver convertidos a sus primos, a los que crecieron. Quisieran que ellos estuvieran también aquí en la casa de Dios. Entonces aprendamos a entresacar lo precioso de lo vil. Cuando estemos con ellos, no nos pongamos a hablar de cosas que no nos convienen. ¿Verdad? No estoy diciendo que solo hable de Dios, usted puede hablar de cosas que no, como dice la palabra de Dios, todo me dice, pero no todo edifica. Entonces, si algo realmente en vez de edificarlo lo va a destruir, pues no hable de eso. Pero cuando pueda usted hable de Dios: mira, fíjate que en la iglesia ahorita estamos haciendo esto, te invitamos. Y yo espero en el nombre de Jesús en estas vacaciones también apoyar a los jóvenes, de hacer actividades, hacer un campamento, hacer una actividad de recreación para invitar a los amigos y que ellos escuchen también la palabra de Dios. Que ellos miren que no todo es como que cuadrado, que también hay actividades que se puede hacer con los jóvenes de la iglesia. ¿Verdad? Entonces es importante eso, pero dice: si entre sacarle lo precioso de la vida, de lo vil. Nosotros tenemos cosas viles dentro de nosotros. Yo puedo hablar un montón de tonteras cuando estoy con mis amigos, meterme a lo mismo, pero si yo saco lo precioso que Dios me ha dado, ellos se van a convertir a mí y no yo a ellos, para que no termine yo como ellos, ¿verdad? En la lamentación de Jeremías también, obviamente el profeta Jeremías, es un canto lamentándose del juicio de Dios sobre su pueblo.
Él se lamentó cuando ahí, mira usted en la ilustración, si va a ver el video, mira que él está así como que lamentándose, porque mira al pueblo quemándose, o sea, a la ciudad quemándose, porque fue conquistada por Babilonia. Entonces, él les habló, pero no entendieron y terminó en ser cautivos, en llevarse cautivos hacia Babilonia. Entonces, muchas veces hay gente que nos habla. Yo le voy a contar una ocasión, un hermano cabal aquí en Fuente Vida Eterna, me dijo, hermano Cristian, yo lo soñé. ¿Y cómo me soñó? Soñé que iba en su carrito y se fue a estrellar, hermano Cristian, pero a usted no le pasó nada. Yo sabía que Dios me estaba hablando porque yo andaba algo torcidito y yo no hice caso y cabal pasó lo que el hermano me dijo. Entonces, hay veces que Dios nos habla, pero a veces nosotros no entendemos, pero gloria a Dios que estamos aquí para la honra y la gloria del Señor. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No sé si un versículo antes, un versículo después, en donde dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahí donde sale aquel canto, tu misericordia es mejor que la vida. Y es que realmente, hermanos, tenemos que reconocer realmente que nosotros si estamos acá es por la misericordia de Dios. No, porque, hermano, usted es bien espiritual. No, a veces hasta ni oramos, hermano. A veces tal vez tenemos la oportunidad de ir a la iglesia y no vamos. O no estamos dando el 100 que tenemos que dar. Y aún así Dios en su gran misericordia nos tiene acá. Porque nos ama, ¿verdad? Ezequiel, Dios es mi fortaleza. Eso significa Ezequiel, profeta dirigido a Judá, narra profecías difíciles de entender, pero a la vez claras y directas. Algo contradictorio eso, ¿ah? Difícil de entender cuando uno no ha pedido sabiduría a Dios. Y como uno le pide sabiduría a Dios, yo creo que ahí se aclara todo. Contemporáneo de Jeremías, Daniel y otros profetas. La visión de Ezequiel, ahí puede ver usted, cuando él escribe a los ángeles y muchas cosas, es de una manera, unas figuras tan extrañas que por eso mucha gente dice que los ángeles no son como los pintan, que con alitas, sino que son bien, bien diferentes. Entonces, ahí mira usted unas ilustraciones, ahí también ilustra algunos querubines, ¿verdad? No sé si no puse, ¿verdad? No puse versículo de Ezequiel, se lo debo, hermano, ahí se lo voy a traer el siguiente día. De ahí tenemos al libro de Daniel. El libro de Daniel dice que se le atribuye al profeta Daniel, fue llevado cautivo a Babilonia siendo muy joven, sobrevivió al reinado babilónico y parte del reinado de los persas. Su libro es histórico y a la vez apocalíptico. Es más, el libro de Daniel se considera un libro el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Son célebres sus profecías y visiones que tienen un gran significado leyendo al profeta, leyendo el Apocalipsis. O sea, son muy similares. Ahí yo les puse la ilustración donde está Ananías, Misael y Azarías delante de la estatua de oro y fueron los que no se postraron ante esta estatua. Aleluya. Fíjense que hubieron judíos que se postraron ante esta estatua por temor a que los metieran en el horno de fuego. Pero ellos preferían morir antes que fallarle a Dios. Y es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ahí tiene, ellos cuando le preguntaron, mira, ¿están dispuestos a adorar la estatua? Él dijo, el Dios a quien nosotros servimos, Él nos librará. Pero ellos tenían por lo menos la solvencia de decir, el Dios a quien nosotros servimos. Entonces, si nosotros no le estamos sirviendo a Dios, no tenemos esa solvencia. Entonces, hay que servirle a Dios. Y él dice, y si no, de Daniel 3:18, y si no, porque puede ser que si no, me quedo sin trabajo, o pasa esto, pasa lo otro, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Así me quede sin trabajo, así me pase lo que sea, no le serviré a dioses que a Dios no le agradan, o haré cosas que a Dios no le agradan, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y bueno, y después de esto vienen los profetas menores, que esto lo vamos a dejar para la parte 4. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y que los bendiga a ustedes grandemente, que pusieron atención a esta palabra.